Entonces lo que estamos diciendo es, principalmente, número uno, que nosotros hemos visto propuestas o proyectos psicoeducativos y los hemos diferenciado de la psicoorientación. Que cuando nosotros queremos hacer psicoeducación, estamos diciendo que la meta que nos hemos fijado es un cambio en la conducta, un cambio en la cognición, un cambio en la emoción. Es decir, que la persona cuando termina el proceso psicoeducativo deja de ser de alguna manera quien venía siendo. Y por tanto, nos diferenciamos de la psicoorientación porque en la psicoorientación no nos fijamos una meta como o un indicador como el cambio en alguno de estos aspectos, conductual, cognitivo o emocional, sino que lo podemos medir como indicador cuántos talleres realicé, cuántas publicaciones realicé, cuántas publicaciones me refiero a carteleras utilicé o información di. Pero lo que estamos tratando de invitar a pensar es que nosotros cuando hacemos psicoeducación tenemos que pensar en que los problemas como tal, nosotros los podemos identificar a través de sus efectos. Entonces, los efectos de esos problemas son efectos conductuales, son efectos cognitivos o son efectos emocionales. Y en ese sentido, una vez que nosotros hemos identificado las manifestaciones emocionales, cognitivas o conductuales, es que nosotros podemos darle un nombre que se va a llamar una impresión diagnóstica. Es decir, creemos que acorde con el DSM-5, eso que estoy observando es un trastorno de atención, eso que estoy observando es una depresión, ¿vale? En ese sentido, nosotros lo que podemos hacer es irnos por el DSM-5. La otra alternativa que también tenemos cuando hacemos propuestas psicoeducativas es que a veces encontramos que hay desde el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, políticas para disminuir la deserción escolar, para que los niños o las personas sigan estudiando y no abandonen el sistema educativo. Otras personas pueden, desde la Organización Mundial de la Salud o desde la misma Secretaría de Salud, tener políticas que vayan direccionadas a la disminución del embarazo adolescente, a la disminución de, el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, lo que queremos como llamar la atención es un poco a este proceso de cómo nosotros llegamos a ponerle un nombre a ese problema. Porque finalmente nuestra tarea en la propuesta psicoeducativa consiste no solamente en que nosotros identifiquemos correctamente cuál es el problema que vamos a abordar o cómo se llama ese problema que queremos abordar, sino que también rompamos un poco con el paradigma de pensar que los problemas, ¿vale? Que los problemas son unicausales. Es decir, este problema se presenta por una sola causa. Entonces, diríamos que se presenta por una sola causa porque consideramos que el déficit de atención es porque hay una mala praxis pedagógica. Es decir, que el profesor o profesora tiene una didáctica, una manera de enseñar que aburre al niño y entonces el niño se distrae. Pero quizás lo que tenemos que pensar entonces es que los problemas son multicausales. Es decir, que una mejor abordaje del problema va a por lo menos considerar tres posibles causas. Y no me refiero a causas con distinto nombre. Ejemplo, si yo digo que es un asunto genético, por ejemplo, entonces yo puedo hablar de una genética personal y una genética familiar. Ah, es que de pronto él tiene a nivel personal unas características genéticas, pero también a nivel familiar tiene otras características de su historia. ¿Qué sucede con eso? Pues que esos dos elementos son aspectos biológicos, es una misma causa. Entonces,
Entonces, una buena intervención, ¿vale? Es aquella intervención que entiende que el problema es más complejo que una sola causa. O sea, ese problema no se presenta por una sola causa. Es decir, a ti te duele la cabeza no porque no hayas comido. Puede ser esa una causa, pero pueden haber otras. Entonces, la invitación que queremos hacer desde este momento es que todas las problemáticas que vamos a ver, nosotros tenemos que pensar en esas problemáticas desde distintas causas, al menos tres, mínimamente, y tres causas categoriales. Entonces, vamos a ponerle a eso, ¿qué significa una categoría? Una categoría está hecha de conceptos y conceptos que son iguales. Entonces, por ejemplo, la categoría animales puede tener conceptos como perros, pulpos, gatos, ¿vale? Otra cosa es que yo diga categoría animales domésticos. Entonces uno diría, pulpo. ¿Será que el pulpo es un animal doméstico? No. Perro, más bien. Entonces, pensar en categorías nos ayuda a entender esto que decíamos de tres distintas categorías o tres distintas causas que son categoriales, que son, por tanto, distintas. Entonces, dicho en palabras sencillas, nosotros podríamos entender que el sujeto que nosotros observamos es un sujeto que está en continua relación con un ambiente. Es decir, que para nosotros es igual de importante el entorno como el cerebro, el individuo. Ese sujeto que tiene una corteza cerebral, un sistema nervioso central y autónomo, un sistema nervioso humano. Exacto, es igual de importante. En ese sentido, nosotros podríamos ver todas las problemáticas o todas las situaciones que el DSM menciona o las problemáticas que menciona la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Educación Nacional, el gobierno que esté de turno, como una interdependencia entre el sujeto y el entorno. Es decir, que algunas de las causas que yo voy a mencionar aquí tienen que ser causas que yo como psicólogo, psicóloga pueda intervenir. Entonces, si yo, por ejemplo, me doy cuenta que el trastorno de atención o el autismo tiene un gran componente genético, tiene una gran marca, una gran categoría orgánica, biológica, la pregunta para mí inmediatamente es, ¿qué tanto yo puedo intervenir sobre esa causa? Y entonces, ajá, vale, vale. Al menos tres categoriales. ¿Y por qué lo ponemos en categorías? Porque a veces nosotros, cuando exploramos, evaluamos, nos encontramos con, digamos, pueden existir tres conceptos. Por ejemplo, genética familiar, genética eh, individual, ¿cierto? Pero esos dos conceptos pertenecen a una sola categoría. Entonces, por más que yo tenga dos conceptos, no tengo tres categorías, sino que solo tengo dos conceptos que se organizarían en una sola categoría que podríamos denominar categoría o causa orgánica. Ok, vale, eso está bien, porque la pregunta que hace Valentina está relacionada con si es necesario que nosotros podamos identificar por lo menos dos conceptos para que pueda existir una categoría, ¿vale?
Y en términos de lo que la organización cognitiva nos dice, sí, para que una categoría exista, por lo menos existen mínimamente dos conceptos en ella. Sin embargo, para fines prácticos, es decir, para los fines de su ejercicio profesional, lo que quiero que aprendan a diferenciar es que a veces ustedes se pueden quedar no en las categorías, sino en meros conceptos. Y entonces la tarea de ustedes es decir, ¿qué tienen en común estos conceptos? Ah, pertenecen a X categoría. Perfecto. Entonces ya identifiqué la categoría o la causa primaria donde hay varias posibles. Ajá, exacto. Entonces, en síntesis, por ejemplo, uno diría, yo estoy observando un grupo de niños que tienen unas manifestaciones conductuales, cognitivas y emocionales, y lo que observo en ese conjunto de niños, según el DSM-5, es que eso se llama un trastorno de déficit de atención, ¿vale? Ahora, viene lo interesante, y es que el trastorno déficit de atención tiene, y entonces aquí vamos a tener, ¿sí se alcanza a ver? Así. Entonces, ustedes tienen dos maneras de aproximarse a las posibles categorías o a los posibles conceptos, que en últimas lo que nos importa es causa uno, causa 2 y causa 3. La idea es que los volvamos categorías. Que tú cojas, identificas conceptos o más bien identificas, por ejemplo, que la literatura científica que te dice que la ausencia del padre es una causa del TDAH. Ok, ok. Entonces, categoría uno, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Ajá, exacto. Entonces vamos a ponerlo en términos de cómo nosotros podemos hacer más sencillo para nuestro ejercicio profesional esto que queremos proponer. Y es, en primera instancia, si me dice, por ejemplo, la literatura científica, me dice que la ausencia del padre es una causa del trastorno de atención, que una familia disfuncional es una causa del trastorno de atención, que, por ejemplo, un exceso de videojuegos o de sustancias psicoactivas es una causa. Entonces yo empiezo a ver que existen distintas causas y yo puedo empezar a decir que pueden tener en común esas causas para poderlas unificarlas en una categoría. Entonces voy a decir causas familiares del TDA, causas de sustancias, de consumo de sustancias psicoactivas o causas de adicciones. Y entonces ahí puede ser adicciones a diferentes cosas, juego, etcétera. Entonces, lo interesante con esto es que si nosotros podemos aproximarnos a algo complejo, identificando por lo menos tres grandes causas que podamos decir, encontramos en la literatura científica, entonces la literatura científica, la literatura científica son estudios bastante rigurosos, bastante juiciosos, pero la dificultad que tenemos con la literatura científica es que esta literatura científica normalmente, y la pregunta entonces sería, ¿cuánta investigación producimos en Colombia? O sea, ¿cuántos los psicólogos escriben sobre TDAH?
¿Cuánta investigación existe con población colombiana de niños con TDAH? Y entonces ahí la pregunta se hace un poco empezar a entender que esta literatura científica nos habla de causas que están funcionando muy bien en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿vale? Exacto. Es muy complicado entonces. Es muy raro, por ejemplo, que uno diga cosas como, por ejemplo, fronteras invisibles. Es que la comuna 7 o en la comuna 7 no puedes pasar a X hora de X barrio, que no puedes ir a un parque a determinado momento, que el lado izquierdo del parque es de la pandilla X y el lado derecho es de la pandilla Y. Y eso es propio de Colombia, es propio de nosotros. Entonces aquí, cuando decimos esto, pues es el TDA, pero aquí digamos que lo que estamos diciendo es el problema. Nosotros podemos abordarlo desde la literatura científica, ¿vale? Retomando entonces las causas que la literatura científica nos muestra, nos indica, nos sugiere. Hay problemáticas que son aculturales, es decir, que independientemente que sea Colombia o que sea Asia, esa causa se mantiene. Pero también, y entonces vamos a tomar este otro elemento que vamos a colocar aquí, y es lo que nosotros hemos denominado la formulación narrativa del caso. Es decir, que nosotros, cuando entrevistamos, nosotros, cuando observamos, lo que a nosotros nos interesa es un poco entender la casuística. Casuística. ¿Qué es esto? Pues básicamente entender el caso. Ven, voy a cerrar la puerta. Entender el caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y por qué hemos insistido casi que durante casi 4 o 5 clases sobre la formulación narrativa del caso? Porque a nosotros lo que nos interesa entender es a este sujeto cómo se posiciona, ¿vale? Cómo se posiciona ante su problema y cómo integra los diferentes discursos. Como, por ejemplo, digamos, en una problemática como el embarazo adolescente, puede que nos digan que una de las causas de ese embarazo adolescente sea la autoestima. Pero lo que nosotros observamos en las entrevistas y las observaciones que hacemos de las adolescentes de la institución donde estamos, es que la manera de posicionarnos ante ese problema de embarazarnos tempranamente es algo que escapa de la literatura científica. ¿Por qué? Porque la dinámica de esa chica, de esa mujer, de esa adolescente, es una dinámica donde tener un hijo del jefe de la banda puede representar para ella protección para ella y para su familia. Entonces, me embarazo porque es la manera que tengo de no sentirme amenazada. Me embarazo porque es la manera que tengo yo de contribuir al mundo. O sea, es mi manera de aportar al mundo. No encuentro otra, porque no voy a poder estudiar, porque no voy a poder trabajar. Entonces, mi manera de aportar al mundo con un granito de arena es a través de dar una vida. Y eso, desde la literatura científica, puede ser un tanto extraño. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros invirtamos tiempo en nuevamente recordar que esta formulación de caso es para que nosotros podamos tener una estructura? Y esa estructura es, en términos de la posición subjetiva, de los discursos, de los juicios normativos, en términos de lo que podemos decir, lo que podemos hacer, lo que podemos visitar y lo que hemos olvidado o desvalorizado. Y esa estructura
como tal es la que nos permite entender un poco cómo este sujeto lidia con las interacciones con los otros, con el entorno, con el ambiente. Y en ese sentido, entonces, lo bonito de esta posición o esta formulación es que nosotros vamos a ir más allá de esta estructura. Es decir, que nosotros vamos a trabajar para deconstruir, transformar. Que si la posición era una, mi objetivo psicoeducativo sea cambiar esa posición. Que si los juicios normativos, o más bien que los conocimientos que estoy desvalorizando o olvidando, pueda yo integrarlos, recordar que también soy eso y que también eso me hace feliz. Es decir, que el éxito no solamente es a través de dar, por ejemplo, un exacto, es la posición post-estructural, que es la que manejamos en la lectura que pues hemos trabajado y hemos practicado pues en cada uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, en el caso del parcial, este hombre que tenía una posición entre la muerte, quizás vincular a la familia o darle un lugar al personal de salud en el imaginario que tenía él, porque yo no puedo formular, digamos, una intervención que desconozca la posición que él está tomando ante esa problemática. Si él tiene una posición de que eso no es un problema, de que tiene cáncer, pero eso no es, ese no es el problema, yo para qué me voy a poner a formular intervenciones focalizadas en volver eso un problema, sino que lo que deberíamos hacer tendría entonces, o más bien nuestro objetivo, exacto, exacto. Es decir, nosotros aquí podemos hablar de la jerga médica, o sea, nosotros podemos decir, los elementos conductuales, cognitivos y emocionales se parecen a una enfermedad que se llama cáncer, ¿vale? Pero el paciente ante el cáncer no se está posicionando, él se está posicionando, puede ser ante cerrar, hacer la muerte, hacer el ciclo de muerte, una educación para la muerte, vincular a la familia. Eh, si lo que observamos es que no se toma los medicamentos, entonces yo digo, vale, posible causa de la no adherencia, de no tomarme los medicamentos. Una posible causa que me dice la literatura científica puede ser la creencia que tengo sobre ese medicamento, si me va a servir o no me va a servir. La creencia que tengo sobre el personal de salud, si creo en ese psicólogo, psiquiatra, médico, lo que me dice, si lo respeto o no lo respeto. Pero para yo dejar de hipotetizar, porque la literatura científica me va a dar ciertas luces, ¿vale? Me va a indicar algunas causas. Yo necesito entrevistar, necesito observar para principalmente saber cuál es la posición que ese sujeto está tomando ante ese problema. Entonces, visto así, lo que hemos, digamos, esbozado es intentar entender por qué hemos insistido tanto en la formulación narrativa del caso y cómo esta formulación narrativa de caso nos va a permitir muchas veces entender la relación que puede existir entre este paciente y su problemática. Pero también cuando reconocemos, por ejemplo, los discursos y los juicios normativos, saber muy bien a quién tenemos que citar, o sea, con quién tenemos que hablar. Si los discursos que pesan son el discurso de la madre, que lo ha posicionado en así ante la muerte. Y entonces necesitamos fijar objetivos de intervención que atiendan estas tres causas por lo menos que hemos enumerado. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que un objetivo de intervención o una posible causa que podemos encontrarla en, entonces vamos a pensar a nivel de categorías,
Entonces, cada categoría tendrá un objetivo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pienso, es que la causa 1, vamos a ponerlo un poco más abstracto, vamos a pensar que la causa 1 podemos encontrarla o buscarla en la formulación narrativa del caso. Es decir, que una causa que consideramos muy importante, puede estar a nivel de la posición, o a nivel del discurso, a nivel del juicio, o a nivel del conocimiento olvidado o desvalorizado. ¿Bien? ¿Qué otra posible causa podemos encontrarla en la literatura científica? Ajá. Claro, porque tú te puedes leer, digamos, 3 artículos que te hablan de 3 causas, pero cuando tú los miras con perspectiva de categoría, te das cuenta que los 3 los puedes incluir en aspectos familiares. Entonces tú ya te fijas como objetivo de intervención trabajar con la familia. Ahora, ¿qué quieres trabajar con la familia? Y la pista, para que quede mucho más anclado, es que lo ideal sería que que de la familia te lo diga la estructura. O sea, te lo diga el caso, la persona. Exacto. Entonces que tú puedas decir, vale, voy a trabajar con la familia, específicamente con la madre o con la persona que consideramos que es quien me está pesando más. Exacto. Ese debería de ser, digamos, el correcto proceder, el ideal. O sea, que nosotros pudiésemos decir, vale, voy a abordar, eh, supongamos que yo trabajo en una fundación de niños con autismo, ¿vale? Si yo trabajo en una fundación de niños con autismo, yo ya tengo muy claro, que el problema que voy a abordar es el autismo. Tiene un nombre en el DSM-5. Ahí está. Ahora, yo tengo que identificar entonces, ante este problema, autismo, si yo voy a trabajar con los niños, voy a trabajar con los padres, voy a trabajar con los profesores, porque, exacto. Y sobre todo, que la, otro aspecto que también es importante considerar es que a veces nosotros podemos formular objetivos de intervención que no se sostienen en el tiempo. Porque lo que nosotros queremos en últimas es que el paciente perciba, ¿vale? Perciba que eso que nosotros estamos haciendo con él, en cada sesión con él o con el grupo de personas, le está sirviendo en su vida. Es decir, es útil y lo va a poner en práctica. Por tanto, sin nosotros, él lo va a seguir haciendo. Es decir, que se va a mantener en el tiempo. Entonces, si por ejemplo yo digo, vale, vamos a utilizar una aplicación para el manejo de las emociones. Esa va a ser mi forma de intervenir. Pero resulta que el paciente no tiene celular, no tiene datos. Entonces difícilmente esa intervención, por muy bonito que suene, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, nosotros también debemos de pensar en que cada objetivo de intervención tiene que ser alcanzable. O sea, yo como psicólogo digo, ok, acorde con las condiciones del paciente, con las características de esta población, esta intervención es factible, o sea, se puede realizar, se puede hacer o no se puede hacer. Y si no se puede hacer, entonces, ¿qué apoyo necesito para que se pueda realizar? Y ahí entonces es muy interesante si recordamos lo que habíamos hablado sobre los pasos para la formulación del proyecto psicoeducativo. Decíamos que la psicoeducación que les proponía se componía de 5 pasos. Como para que ustedes digan, cuando esté formulando mis objetivos de intervención, entienda que esos 5 pasos me van a ayudar a mí a ver si efectivamente puedo o no puedo
alcanzar esos objetivos de intervención. Y esos 5 pasos que nosotros decíamos, los decíamos que el primero era lo que llamábamos un poco como la identificación, identificar, y entonces, ¿qué era lo que identificábamos? ¿Cuál era el problema, cierto? Es decir, de todos los, entonces, en los niños con autismo, ¿cuál es el problema? Que los mismos niños puedan identificar cuál es el problema. Que los padres de niños con autismo, ¿cuál es el principal problema? Profesores de niños con autismo, entre ellos, ¿cuál es el principal problema? Con esto estamos enseñándole a las personas que trabajan con nosotros que lo primero que deben hacer, antes que cualquier otra cosa, los problemas, vale, pero ¿cuál es el que más me está afectando en este momento? ¿Vale? Entonces nosotros vamos a enseñarles a identificar esos problemas. Vamos a modular entonces que si aparecen otros, podemos decir, estos están en común. Podemos trabajar este hoy y al trabajarlo hoy también vamos a trabajar ese de manera directa o indirecta. O decirles, vamos a trabajar este que parece más importante y por qué parece más importante, pero sobre todo que las personas puedan hablarlo. Porque el asunto es conectarlo con el punto número 2, que si el primer paso es la identificación del problema, el segundo paso se va a hacer un análisis, pues del problema. Entonces, básicamente, podemos tener distintos problemas y entre todos vamos a escuchar un poco las razones por las cuales las personas consideran que eso que ellos nombraron es lo más importante. Y eso nos da una perspectiva, si lo ponemos en clave postestructural, de empezar a notar cómo se están posicionando ante sus problemas, si los ven demasiado grandes. Porque la perspectiva aquí es un poco de que si las personas perciben que tienen muchas habilidades, los problemas se hacen pequeños. Pero si yo percibo que tengo pocas habilidades, los problemas se hacen más grandes. Entonces, con esto, lo que enseñamos a hacer es básicamente que las personas realmente qué es lo que los hace sufrir tanto, ¿cierto? En ese proceso de análisis se da esta discusión en el grupo, se da ese paso a paso entonces en el que intercambiamos ideas entre todos, construimos entre todos y exploramos a profundidad, cada uno habla de por qué es importante ese problema y eso nos permite entonces actualización de lo que para la persona significa ese problema. ¿Qué hacemos en el tercer paso? En el tercer paso, nosotros entonces vamos a hacer una lluvia de soluciones, ¿cierto? Una lluvia de ideas, de cómo solucionamos eso. Vamos entonces a decir, bueno, ya que hemos correctamente identificado el problema que vamos a abordar, pues vamos a solucionarlo. ¿Qué se te ocurre? Y vamos a permitir que todos puedan plantear soluciones a ese problema. Van a surgir soluciones descabelladas, soluciones que no se pueden aplicar. Por ejemplo, cómprate un carro para solucionar el problema. Bueno, ¿qué tan viable puede ser que yo no pueda comprar un carro en este momento? Y cosas, claro, entonces ahí van a surgir distintas soluciones porque las personas no están pensando en la situación de... Allá, que se quedó como friction. No están pensando en cada sujeto, sino que están casi como sugiriendo ideas. No están diciendo si será que tiene dinero, no tiene dinero. Exacto. Entonces, casi que estos dos puntos, pensamos en los problemas, nos focalizamos en ellos, en poder saber reconocer un problema y su magnitud, cómo nos posicionamos ante él. Y luego, lo que vamos a empezar a pensar es en las soluciones. Porque en esta lluvia de soluciones van soluciones
descabelladas y algunas buenas soluciones. De hecho, muchas veces nosotros como psicólogos, nuestro rol dentro de esta participación es un poco, no tanto el de dar soluciones desde lo que nosotros sabemos que puede solucionar, sino desde lo que las personas consideran que puede ser una solución. Y nosotros podemos hacer algunas sugerencias desde la literatura científica, desde lo que sabemos nosotros que podría funcionar, hasta decirle, bueno, ¿qué pasaría si gritar puede ser una solución? ¿Hablar puede ser una solución? ¿Qué puede ser una solución? Van distintas soluciones a ir a formar parte y entonces, en este punto, vamos entonces a hacer una. Exacto. Vamos a pensar en la aplicación de la solución o soluciones. Entonces, ahí que es importante. Vale, hay un resto de soluciones. Entonces, mi labor un poco como psicólogo es como irlas como agrupando las que se parecen, y registrándolas. Por eso decíamos que la psicoeducación idealmente la podemos hacer entre dos, para que uno direccione el discurso y otro esté haciendo el ejercicio de copia, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que tengamos un grupo poco participativo. Si tenemos un grupo poco participativo, podemos hacer dos cosas. Una, reducir el tamaño del grupo y hacer distintas sesiones con grupos pequeños. Y otra alternativa puede ser el anonimato, es decir, se meten en un papelito y se va sacando libremente los problemas. En esta fase analizamos el problema, pero ese análisis de problema va a ser no que ese problema lo puse yo, sino que lo analizamos entre todos. Eh, y también entonces identificamos entre todos cuál va a ser el problema que consideramos más importante a partir de ese análisis. Entonces es un poco como algo mucho más despersonalizado, o sea, como que estoy hablando de otro, no de mí, y me permite un poco esa conversación. Eh, pero pues siempre la invitación será pues a que uno va a decir, este es mi problema, esta es mi condición, porque para en este momento de la aplicación nosotros tenemos que ver qué tan viable es para mi situación personal en este momento esa solución, ese conjunto de soluciones. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a las personas? No solamente a que puedan identificar los problemas, sino que también aprendan entonces que cuando tengan un problema, lluvia de soluciones, identifiquen soluciones y piensen en sus viabilidades. Uh-huh. Exactamente. O sea que las personas, lo que decíamos hace un momento, van a percibir que tienen cómo resolverlo, ¿no? Que pueden encontrar alternativas para resolver sus problemas. Entonces, una vez que nosotros hemos ayudado a ver la aplicación, pero esa aplicación es realmente muy concreta, es decir, que si la solución es comprar un carro, nosotros, nuestro papel ahí en la aplicación es, ¿qué tienes que hacer para comprar un carro? Ah, pues que tengo que solicitar un préstamo en el banco. ¿A qué banco vas a ir? A tal. ¿Dónde queda? Es muy concreto que la persona sepa llegar, que la persona pueda acceder a los formularios o formatos que requiera, que la persona pueda no tener, digamos, ninguna excusa para no aplicar esa solución. Y una vez hecho eso, también nos puede pasar en ese sentido que estas aplicaciones, nosotros también tenemos que ayudar o tratar de estimular a las otras personas en, bueno, pensemos en cómo más se puede aplicar y tener aliados. ¿En qué sentido? Que si yo sé que trabajo con estas problemáticas, normalmente trabajo con embarazo adolescente, pues mínimamente yo necesito alguien que me pueda brindar condones, que me pueda brindar métodos de anticoncepción, que me pueda facilitar abortos, si es lo que se ha propuesto como solución. Entonces, el asunto ahí no es juzgar lo moral o no, digamos, de un aborto, si está bien o mal, sino que nosotros lo que nos vamos a contemplar en gran medida tiene que ver con que las personas encuentren solución a sus problemas. Y esa solución a sus problemas, ¿cómo?
Y que puede, sí, claro, porque muy bonita la solución, pero si no la puedo implementar, si me diste un número que no funciona, llama aquí, ese número nunca contestan o nunca responden, pues difícilmente puedo aplicar esa solución. Entonces, esto es interesante porque vamos a tener siempre como elementos muy prácticos, muy concretos de solución. Y de ahí entonces que cuando estemos trabajando en problemáticas, nosotros podamos tener esas alternativas de solución también a la mano, al alcance. Y uno puede decir, la ruta para solicitar gafas y las soluciones que propongan unas gafas es EPS o a través de, y estos son los números, algo muy concreto y que yo pueda, y pregunta por tal persona. Eso digamos que sería como el ideal, que esto esté muy bien eh, desarrollado. La solución. Y el último punto es un poco invitar a la evaluación. Es decir, en el quinto punto, lo que invitamos a la persona es a decir, bueno, ¿cómo te fue con esa aplicación de esa solución? Entonces la persona nos puede decir, vea, usted me dio ese número, no me sirvió el teléfono, pero yo lo que hice fue, porque eso es lo que tenemos que promover, que las personas no se queden estancadas, sino que entonces le digamos a la persona, bueno, si tu solución era esta y esta fue la que elegimos, no se pudo aplicar, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y entonces la evaluación se va a basar en términos de mis propios recursos, de cómo yo afronté esa dificultad. Y al yo caer en cuenta de cómo afronté esa dificultad, puedo reconocer cuáles son mis propios recursos. Es decir, pues ya me metí a Google y encontré otro teléfono o le escribía, encontré una página de Facebook y resulta que, bueno, el asunto es empezar a evaluar y aquí entonces en estos 5 pasos lo que le estamos enseñando a las personas es a que incorporen esto en su vida. Entonces, cuando tengan, puede ser de pronto el problema que se eligió era la depresión. Yo en este momento no tengo depresión, pero puede que el día de mañana, al otro día, en una semana, en un mes, la tenga. Entonces yo me puedo acordar un poco de cuáles fueron las soluciones que se dieron, cuáles de esas soluciones puedo yo incorporar en mi vida y escuchando la evaluación que hacemos de la implementación, pues yo puedo decir, claro, si tanto me sirvió, que tengo que cambiar, exacto. Podríamos ponerlo en esos términos. ¿Qué tengo yo que incorporar? ¿Vale? Entonces, si ustedes, digamos, notan, básicamente lo que estamos diciendo es que cuando llegamos a un contexto de aplicación de la psicología, llámese hospitalario, organizacional, educativo o clínico, en términos de hospitales, EPS, IPS, etcétera, pues que lo primero que tenemos que ponernos a mirar es las emociones, las cogniciones y las conductas de con quien a mí me contrataron. Ah, que es que usted trabaja con la unidad de cuidado perinatal. Ah, listo. Entonces tengo bebés. Con bebés yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué elementos de esto? Ah, entonces con padres, con bebés que podría chequear, trabajar desarrollo, estimulación de eso. Bueno, listo, pero principalmente entonces padres, médicos, personal de salud, ¿cierto? Y entonces observo que mis médicos están deshumanizados, o sea, tienen conductas deshumanizantes, no acogen a sus pacientes, dan noticias le queda un día de muerto, pero la dan como si le estuvieran diciendo qué hora es, sin ningún... Entonces, si eso está pasando, entonces ese problema se denomina deshumanización y entonces mi proyecto educativo puede ir a buscar humanizar, ¿cierto? Ah, ok, ok. La invitación es a que nosotros
estos elementos que tenemos aquí, emocional, cognitivo y conductual, los utilizamos para identificar el problema. Realmente, ¿sí? Entonces lo que, claro, claro. Digamos que este recuadro, ¿vale? Este recuadro que tenemos acá, significa que vamos a tratar de meter en una misma categoría, esa categoría va a ser el problema. Exacto. Ujú. Entonces, traducido un poco al castellano es siempre, siempre, ¿cómo nos damos cuenta de qué problema tiene nuestro paciente? ¿Cuáles son las manifestaciones de ese problema? Ah, los efectos del problema. Ah, pues que los efectos son conductuales, que dejó de comer, que no va al trabajo, que se le olvidan las cosas, etcétera. Entonces empiezo a describir el problema, manifestaciones del problema. Ahora entonces voy a ir, sea al DSM-5, a mirar cuál es la categoría que recoge mejor o explica mejor ese conjunto de manifestaciones, ese conjunto de síntomas. Y una vez que yo he hecho eso, entonces si lo ponemos como en paso 1, paso 2 y así, podríamos decir que lo primero que nosotros vamos a hacer, o sea, el primer paso sería hacer observación y entrevistas para identificar emociones, cogniciones y conductas. Exacto. Entonces, una vez que tenemos las manifestaciones, entonces hacemos la impresión diagnóstica o le ponemos un nombre al problema desde las organizaciones. ¿Vale? En 3, entonces la invitación es a que idealmente, pues uno podría decir, el objetivo del tercer paso es que pensemos en 3 causas. Pero para que no nos confundamos, lo que estamos diciendo es que estas causas, la idea es que no sean 3 conceptos. No queremos que sea eso, sino que lo que queremos es que sean 3 categorías. Entonces, estas 3 categorías, nosotros estamos diciendo que esas 3 categorías pueden ser categorías que estén relacionadas, una, con la formulación narrativa del caso, otra con lo que la literatura científica me dice, y otra que puede estar en esta o en esta, la combinación de alguna de las dos, o en la una o en la otra, ¿vale? En ese sentido, la tercera puede ser formulación narrativa de caso o literatura científica. Entonces tenemos 3 causas, ¿vale? ¿Qué haríamos entonces a continuación? Es importante que esas 3 causas les vamos a aplicar como unos criterios para nosotros saber si las podemos o no podemos nosotros intervenirlas. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer en estas causas es verificar nosotros si podemos o no podemos intervenir. Es decir, depende de nosotros, ¿podemos hacer algo al respecto para intervenir en ellas? Si yo, por ejemplo, ubico una causa aquí como genéticas u orgánicas, la pregunta es, bueno, ¿puedo darle un medicamento? O sea, yo podría cambiar esto mediante un medicamento. Ese medicamento
¿Ese medicamento lo podemos conseguir a través de la EPS? No. Si no lo podemos conseguir a través de la EPS, entonces, ¿qué podemos hacer? Para que esa causa se atienda, porque entiendo que esa causa tiene un efecto, pero lo importante aquí no es, y eso quiero como que les quede supremamente claro, que las causas que yo reconozco son las causas que yo puedo intervenir. Y si no las puedo intervenir, voy entonces a hacer interconsulta. Interconsulta. Es decir, voy a remitir. ¿Vale? Entonces, yo identifico las causas. Si la causa la puedo intervenir, voy a trabajarla yo. Si no la puedo intervenir, la remito. Entonces, tiene una causa orgánica, la remito a psiquiatría. Tiene una causa orgánica, la remito a medicina, a donde sea necesario. ¿Vale? Entonces, íbamos en que hemos identificado las tres grandes causas y que cuando las colocamos en el papel son porque las podemos intervenir. Si no las podemos intervenir, tengo alternativas. Solo incluir en el papel aquellas que sí puedo intervenir. ¿Mm? La otra estrategia sería colocar en el papel alguna causa que sé que puedo hacer remisión. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces queda muy bonito en el papel la remisión, pero sé que esa remisión no va a ser posible que se dé. Te remito a neurología, pero es un paciente que no tiene servicio por neurología, sino que la cita se la van a dar y no sabemos cuándo, ¿vale? No sabemos cuándo. Es preferible en ese sentido, entonces, que no coloquemos, ¿vale? No coloquemos esas causas en nuestro informe. Ajá, ajá. Vale, digamos que lo que Valentina está diciendo es, vale, yo en mi informe puedo agregar más causas, así yo sepa que esas causas no las puedo intervenir, pero me interesa que el paciente sepa que existen esas causas y que le corresponde a él buscar la manera de intervención. Entonces, en ese sentido, lo importante es que los informes, como son públicos, los informes, digamos que pueden ser leídos por cualquier persona, es importante para nosotros pues, curarnos de esa manera, prevenir y mencionar entonces cuando estamos elaborando nuestras causas. Y aquí quiero como que quede también un poco claro. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos tener una, em, normalmente en los informes que nosotros elaboramos, esos informes tienen un apartado de recomendaciones. En las recomendaciones, nosotros vamos a colocar todo aquello, ¿vale? Que nosotros sabemos que es importante, que él tenga en cuenta y que en lo que hicimos nosotros no pudimos o no podemos atender. Entonces te recomendamos que vayas a odontología, que vayas a hacer esto y lo otro y demás. Ese apartado de recomendaciones lo vamos a utilizar es para eso, para poder mencionar allí como eso, exacto, lo que reconocemos pero no podemos tratar. Y de lo que, pero puede pasar también, y eso es importante también como tenerlo en cuenta, es ustedes cuando se formulan sus objetivos de intervención, ustedes tienen que preguntarse también, ¿vale?
el tiempo que disponen para intervenir y los recursos con los que cuentan para intervenir. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ustedes van a estar entonces en sus prácticas un año, pero 6 meses es formulación del proyecto y los otros 6 meses la intervención. No sé si eso es así o no. O ustedes intervienen durante todo el año, o sea, prácticas. Ok, ok, ok. Pero entonces, digamos que digamos que las actividades como tal son actividades que están en el marco de algún tipo de política institucional, alguna cuestión así, ¿no? Usted va a dar charlas de uso de orientación vocacional. Entonces usted va a dar de eso, orientación vocacional, pero todavía nosotros no hemos estructurado pues un proyecto psicoeducativo de orientación vocacional. Entonces, en ese sentido, uno diría que el tiempo que nosotros nos vamos a tomar normalmente eh, depende también de cuánto tiempo yo puedo tener para alcanzar el objetivo que me he fijado. Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo un objetivo como que los jóvenes eh, seleccionen la carrera o la ocupación que más se ajusta, digamos, a su perfil, y ese va a ser mi objetivo como tal, pues la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cuánto tiempo tengo yo para que eso se alcance, para yo poderlo lograr? ¿Y cuánto tiempo y cuántos recursos también tengo yo para poderlo alcanzar? Y recursos me refiero a que si usted pide una resma de papel, se la dan. Si usted pide colores, se los dan, ¿vale? Y entonces así uno, porque uno puede fijarse objetivos de intervención muy, muy interesantes, pero inalcanzables. O sea, yo me imagino, no, yo voy a hacer títeres y entonces voy a hacer una puesta en escena. Exacto. Claro, claro. De hecho, pues muchas veces uno se ríe o le causa cierta como gracia que existan políticas institucionales de dar tabletas en lugares donde no hay energía o no hay internet. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué sentido tiene, cierto? Entonces, exacto, exacto. O sea, por eso creo que por eso es tan importante que ustedes entiendan la dimensión que tiene o el sentido que tiene lo que están haciendo. O sea, en el sentido de que los problemas se manifiestan de esta forma emocional, cognitiva, conductual. Al manifestarse de esa forma, se manifiestan porque tienen distintas causas que cuando encontramos causas que son similares las podemos poner en una sola categoría y entonces poder decir, bueno, vamos a atacar esa categoría, es decir, vamos a atacar esa causa. eh, y lo interesante es que yo identifique la causa que voy a atacar, ¿listo? O las causas que voy a atacar, pero sobre todo el tiempo que dispongo para atacarlas y los recursos que tengo para atacarlas.
Entonces, aquí lo interesante de esto es que nosotros, así como pensamos en la causa y su aplicabilidad, debemos de pensar en cómo sostenerla en el tiempo. Es decir, ¿qué hago para intervenir a aquellas personas que no pueden en la intervención ideal? Es decir, aquellos que tienen internet, aquellos que cuentan con todos los recursos, bien, esta es la intervención que voy a realizar. Pero aquellos que no, ¿cuál intervención tengo que ajustar? Entonces ahí, por ejemplo, vienen ideas, soluciones. Entonces tú puedes pedirles a ellos lluvia de soluciones, alternativas. Esas alternativas que se me ocurren a mí, pero no sé qué tan viable puedan ser, es grabar la sesión y esa sesión grabada, ¿qué posibilidad hay de compartirla? O sea, dejarla para que la puedan ver cuando puedan conectarse a internet en un momento, ¿vale? O simplificarlas en cápsulas, algo muy sucinto, tarjetas, hablar con ¿cómo se llama esto? A ver si, por ejemplo, uno, o sea, yo sé que ahorita todo lo manejamos por internet, pero ¿qué pasaría? El servicio postal sigue. O sea, uno puede hacer cartas, pone la dirección y envía. Y hay servicio de comunicación por carta. Sí. Pues yo todavía, digamos que así como envías un paquete y tú compras y te llega el paquete o le envías un paquete a otra persona, libros, cosas, pues tú puedes decir, bueno, tenemos presupuesto reducido, entonces si yo quería hacer algo súper de 100 páginas extenso, en vez de hacerlo tan extenso, voy a pensar en algo mucho más concreto y más sucinto. Entonces, eso te obliga un poco a pensar, por ejemplo, mira que con esa pregunta, a veces uno se pregunta por qué las personas no contestan cuestionarios. No sé si a usted les ha pasado. Están haciendo su trabajo de grado, envían su formulario y nadie les contesta. Entonces, claro, entonces ahí viene la literatura científica y nos dice que para que se favorezca la tasa de respuesta, lo que se tiene que hacer es reducir el cuestionario. Pero reducir el cuestionario sin alterar la viabilidad, la confiabilidad, la validez del cuestionario. Entonces, por eso empiezan a salir instrumentos, escalas breves. Escala breve del instrumento extenso, que no pierde y que guarda la misma viabilidad, validez y demás. Entonces, sugerencia, yo quiero que los estudiantes elijan acorde con el perfil que tienen, ¿no? O sea, médico, sí, puedo, no puedo con medicina. Literatura, puedo o no puedo. Ese tipo de cosas implica entonces que yo tengo que hacer una evaluación para saber qué características tiene y en función de las características que tiene, entonces, cuáles son las alternativas que tienes. ¿Mm? Entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿qué escalas breves tengo para caracterizar población? Y ya luego entonces tú dices, bueno, las características ocupacionales que existen. Esta profesión demanda más características así, más características cognitivas y emocionales de esta manera, conductuales de esta manera. Los médicos tienen estas características, los psicólogos estas, los músicos y así. Y entonces tú ya luego dices, me cuadra con la categoría. O sea, claro, entonces tú puedes decir ciencias sociales y haces perfiles. Y dices, estos estudiantes cuadran muy bien con ciencias sociales, estos otros cuadran muy bien con ciencias ambientales o de la salud y así. Entonces tú buscas, entonces haces algo corto
y te intercambias con ellos y entonces ellos le ven sentido a la sesión. O sea, yo voy a buscar la manera de conectarme porque a cambio me van a decir mi perfil. Ah, yo soy bueno en esto, o en esto, o en esto, ¿vale? Y es un compromiso. Entonces esa transacción hace que yo no vea un problema, sino que más bien vea una solución. Como que diga, bueno, no tengo internet, pero puedo ir donde mi tío, mi amigo, amiga, que me va a facilitar eh, ese recurso, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es, identificamos la causa, las causas, y pensamos inmediatamente en poner esa causa como objetivo de intervención. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Ese cambio de causa a objetivo. Entonces, si la causa son problemáticas familiares, ¿cuál puede ser el objetivo de intervención? Uno podría decir, claro, profe, pero nos hace falta la casuística, nos hace falta si es con la madre, si es con el padre, ¿cierto? Pero, ujú, ujú. Claro, entonces mira que con lo que tú estás diciendo, sucede que nosotros prácticamente es como si tuviéramos en mente como dos caras de una misma moneda, la investigación y la intervención, ¿no? Es decir, yo necesito conocer un poco para saber entonces qué debo intervenir, ¿no? Vale, esa, esa aproximación, por eso es tan importante que nuestros objetivos, cuando estamos en el marco, en el lado de la intervención, sean objetivos. Si la investigación va por el conocimiento, o sea, yo necesito saber qué, necesito saber cómo, necesito saber quién, etcétera. Conocer en la intervención ya no es conocer, sino que realmente vamos es a pasar a la acción. Es decir, que la persona era una a nivel conductual y ahorita la vamos a poner en otro nivel. Lo mismo aquí, lo mismo acá. ¿Eso qué significa? Que cuando decimos problemas familiares, pensémoslo en general, la investigación nos ha dicho que la causa de ese problema son los problemas familiares. Ya eso lo sabemos. ¿Qué vamos entonces a intervenir? Entonces ahí, pues la sugerencia es un poco en que pensemos en que nosotros no depende completamente de nosotros el cambio. O sea, por más que yo le diga a Valentina, cambie, ella no va a cambiar. Ella, exacto, ella tiene que tomar la decisión, ¿no? Por más que nosotros le insistamos que no se embarace, es decisión de la persona, el uso o no uso. Por más que yo le diga que es la medicina, su carrera, pues es su decisión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Por eso utilizamos cosas como facilitar, porque nosotros facilitamos. Nosotros promovemos, nosotros incentivamos, cultivamos, bueno, etcétera. El asunto es
que son, nosotros ponemos condiciones para que se alcance ese cambio. Pero si a usted, por ejemplo, no lo pone, ¿vale? Usted dice, no, yo voy a colocar el verbo que quiero que se dé. Entonces, problemas psicológicos, problemas familiares. Entonces, mejorar las dinámicas familiares. ¿Cómo? Promover mejores o promover dinámicas familiares que busquen el beneficio subjetivo de Juanito, ¿no? Entonces, la intervención, ¿vale? Como acción, no es un acto metodológico. O sea, no se debe entender la acción como hacer un taller. Entonces, mi objetivo de intervención es realizar talleres de orientación vocacional. No, la pregunta sería, ¿qué quieres alcanzar a través de los talleres de orientación vocacional? Ah, yo lo que quiero es que los jóvenes identifiquen su vocación. Ah, entonces mi objetivo de intervención es, puede ser o facilitar o promover o incentivar en los jóvenes la orientación vocacional. Si yo me olvido de esto y simplemente pongo el verbo de mejorar la toma de decisiones vocacionales en los jóvenes, y eso es como mi plan a seguir. Voy a que los jóvenes tomen mejores decisiones vocacionales, sus carreras, sus decisiones, etcétera. Pues ya sé claramente cuál es el hacia dónde voy. Ahora entonces yo digo, ok, ¿será que mm, mejorar una dinámica familiar? Entonces fíjense que aquí lo que estamos haciendo es un poco como desgranar, ¿cierto? Desgranar. Hemos dicho, identificamos la causa y cuando identificamos la causa, pensamos en el tiempo que dispongo y los recursos que dispongo. Si yo tengo eso claro, buenas, hola, buenas, ¿cómo? Sí, vale. Entonces, si, si nosotros nos ubicamos en términos de identificar esa causa y pensar en qué recursos, pensar en qué tiempo dispongo para alcanzarlo, pues yo debería de pensar inmediatamente en que si esa causa en el tiempo que dispongo no la puedo alcanzar, pues podría simplificar esa causa. Es decir, que si yo, por ejemplo, me fijo un objetivo de que deje de pegarle, quizás eso me puede tomar mucho tiempo, pero que mejore la comunicación quizás puede ser algo más alcanzable en el corto tiempo, ¿sí? En el corto plazo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es pensar un poco en objetivos que en el tiempo que yo me he fijado los pueda alcanzar, los pueda lograr. Con eso en mente, claro, porque no, de nada sirve que yo me fije objetivos que yo de entrada sé que no los voy a lograr. Claro que por ejemplo, mi objetivo, yo participo en una convocatoria y me contratan porque yo digo que voy a disminuir el embarazo adolescente en este colegio, ¿no? Si el embarazo adolescente no disminuye, me echan. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso también en qué me voy a proponer y hasta dónde yo sí puedo alcanzar ese indicador. Exacto, exacto. No, no, bueno, no morder más de lo que puedas tragar. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Que es algo también que dicen así. Entonces, es muy importante que yo, por ejemplo, diga, ok, disminuir el embarazo adolescente es un muy buen indicador. Ahora, ¿de qué depende que se disminuya el embarazo adolescente? ¿Qué causas existen? ¿Cuántos recursos tengo para eso?
Exacto. Digamos que lo que buscamos es un poco lento, pero seguro. Digamos que los cambios sociales, o sea, las problemáticas sociales, intervenirlas, cambiarlas, el cambio se ve en el largo plazo. Por eso no sé si los gobiernos, al saber eso, invierten poco en lo social y invierten mucho en la infraestructura. O sea, en mi gobierno se construyó, ¿no? Porque el cambio social no se nota a simple vista y tan rápidamente. ¿Mm? Toma tiempo y tiene que ser consistente en el tiempo. O sea, yo no podría decir que en un mes voy a lograr que dejen de consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, eso también nos puede llevar a pensar la estructura de nuestros proyectos psicoeducativos en términos de módulos o momentos. Por ejemplo, yo puedo decir que el primer mes, ese gran objetivo de intervención que me fijé, voy a trabajar en un pedacito de ese gran objetivo de intervención. Y me voy a contemplar y me voy a concentrar. Exacto, o sea que vamos a dividir ese gran objetivo en momentos de intervención. Entonces, en esta primera sesión, ¿qué voy a intervenir? Y esa intervención me ayuda cuando sumo esos primeros objetivos, ese conjunto al gran general. Entonces, lo interesante de esto es que yo claramente puedo saber qué hice, cuándo lo hice y sobre todo saber que mi paciente mejoró debido a la serie de intervenciones que yo he ido realizando en el tiempo. Y eso me sirve entonces como para yo decir, mira, este proyecto psicoeducativo funciona. Yo no sé si alguno ha ido a terapia a retiros de pareja, retiros de liderazgo, retiros espirituales. ¿Sí? Exacto. Y uno va y sale distinto, ¿vale? Pero lo que uno hace dentro de ese ejercicio, cada actividad tiene su objetivo particular. Cada actividad tiene, estamos teniendo invitados que llegan al salón y todo. Entonces, cada actividad, ¿vale? Va teniendo su objetivo, va dando en el punto. Digamos que el primer día es un día de sensibilización. El objetivo es sensibilizar. Cada actividad va a ir buscando sensibilizar. Entonces, hay personas que con la primera actividad, sensibilizados. Hay otros que necesitan 3 actividades. Hay otras que salen y dicen, no, de todas las actividades, la que más me impactó fue tal actividad, ¿vale? Entonces, con esto que estamos diciendo, que el objetivo de intervención puede ser alcanzado por distintas actividades. Y yo puedo entonces decir que mi gran objetivo puede dividirse en momentos, en fases, en etapas. Entonces, que yo pueda saber casi que eso es lo que yo quiero lograr al finalizar el proceso de psicoeducación, ¿vale? El cambio conductual que quiero lograr es este, o el cambio cognitivo que quiero lograr es este, o el emocional que quiero lograr es este. Yo puedo fijarme uno, otro u otro. O puedo ponerme una meta mucho más ambiciosa con cada uno, porque entiendo que esto se relaciona, que todo esto está relacionado. ¿Bien? Pero lo importante es como saber disparar, o sea, la mira, tenerla clara, ¿vale? A dónde le estoy apuntando. Y una vez que yo me he fijado el cambio, porque en últimas lo que estamos hablando con psicoeducación es un cambio a nivel humano, o sea, estamos humanizando, estamos volviendo una persona más humana en términos de una característica que hemos fijado. Entonces decimos, pues cuando nos dicen maleducados, el término se refiere a que no estamos exhibiendo conductas, cogniciones o emociones que se corresponden con la educación que deberíamos de tener. Entonces, por eso la formulación narrativa de caso implica que muchas veces la estructura no la da nuestra propia familia. O sea, lo que consideramos bien educado
o mal educado, depende de nuestra familia, de nuestra comuna, de nuestra ciudad, sociedad. Exacto. O sea que si nosotros nos vamos a aspectos como eructar después de comer, aquí es malo, en otras culturas es deseable, es bueno, que les gustó la comida, exacto. Entonces, visto así, por eso lo que nosotros nos fijamos como cambio está anclado también a cómo entendemos la sociedad, a cómo entendemos a ese individuo en relación con esa comuna, con esa familia, etcétera. Entonces, una vez fijado el marco de intervención, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué necesitamos para lograr ese cambio? ¿O qué etapas tiene que transitar? ¿Qué momentos debe pasar para lograr ese cambio? Entonces, eso nos lleva a que esas etapas para ese cambio normalmente las encontramos en las causas. Normalmente, cuando atacamos las causas, lo que vamos a lograr es un efecto de global, un efecto interdependiente entre ellas. Por eso a veces cuando atacamos una sola causa, no vemos el cambio, porque a veces necesitamos, así como pensábamos en términos ahorita de decir, este sujeto con esta actividad no funcionó, pero con 2 o con 3 o con 4 funcionó. Entonces, pensar que el sujeto solo funciona por una sola causa, no tanto. Pensar entonces, por eso decíamos multicausal, y de hecho la medicina actualmente hablamos de una medicina que ya no es como la de Descartes, que era unicausal, sino que pensamos ahora como que lo que se manifiesta depende de varios factores. Es decir, una realidad compleja, un mundo complejo. Entonces, en ese sentido, si el mundo es complejo, el lograr un cambio, pues también es complejo. Por tanto, deberíamos nosotros fijar en nuestra propuesta psicoeducativa al menos 3 causas a atender. 3 causas a atender. Y esas causas que voy a atender, también las voy a fragmentar en posibles causas. O sea, ¿por qué se puede estar presentando esa categoría? Que pueden ser conceptos. ¿Mm? Entonces, esto es muy interesante porque leeremos literatura científica sobre el problema que nos interese, identificaremos conceptos, los volveremos categorías, pensaremos entonces, esto funcionó muy bien en Asia, ¿qué ajustes le tengo que hacer para que funcione en la Comuna 7 con niños de bajos recursos? Entonces, a partir de que ya identifiqué las causas, puedo formular mis objetivos. ¿Dónde encuentro los objetivos? Ajá. Y hay una herramienta. Ajá. Uy, vení que se me va a apagar la computadora. Eh, sí, mira. Entonces, una herramienta que les voy a sugerir para hacer la formulación de objetivos es, ustedes van a buscar, pueden buscar, por ejemplo, ¿vale? La taxonomía de Bloom, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo en español, más bien, categoría, eh, taxonomía. Entonces, normalmente, mira, esta del gobierno de Canarias es como la que nos aparece casi siempre de primera. Y lo que nos muestra un poco, ¿vale? Ajá.
lo que nos muestra un poco es cómo existen eh, como en la exigencia cognitiva. Es decir, esto es muy simple, lo que está a la derecha es más complejo. Por tanto, hacer intervención, ¿vale? Acorde con Bloom, que estaría en el marco de crear, ¿bien? En el marco de crear, porque es cambiar o crear algo nuevo. Nosotros vamos a intervenir, vamos a pensar en que esta persona va a estar en otra posición distinta, conductualmente, lo que hemos mencionado. Es lo más alto en la escala. Entonces podemos nosotros utilizar estos verbos. Yo puedo, por ejemplo, adaptar. Entonces mi verbo es, exacto. Puedo decir modelar, puedo modificar, puedo elaborar, puedo diseñar, puedo crear, mejorar, ¿vale? Entonces, lo importante con esto es seleccionamos verbos de aquí que estén acordes con lo que hemos fijado como categoría, porque pues tiene lógica que si hemos dicho que la categoría que vamos a intervenir es familiar, el objetivo de intervención sea familiar. Y fíjense mucho en eso, porque a veces esos proyectos educativos es como si estuvieran cumpliendo con el criterio, pero no tienen lógica. O sea, cumplen con la categoría de Bloom, la taxonomía de Bloom, pero no guardan relación con sus causas. Entonces, lo que hemos mencionado, digamos, hasta este momento es sugerencia. Conozcan la taxonomía de Bloom, existen varias en internet, esta es una de ellas. Si quieren pueden ir directamente a la universidad donde él tiene la página de su taxonomía de Bloom y eh, empezar como a conocer un poco pues esta taxonomía, no solamente por ejemplo, para las investigaciones, estarían los de analizar. eh, Hay algunos verbos que pueden funcionar, ¿vale? Entonces la intención también no es como el verbo estaba en crear, entonces lo voy a utilizar. No, fíjense en que se ajuste a lo que ustedes quieren hacer, el alcance que ustedes le están dando. Por ejemplo, el hecho, un verbo como por ejemplo, sustituir, ¿no? Puede ser mucho más difícil de alcanzar, que una persona, o sea, sustituir una conducta negativa por una, pongamos, positiva, puede eso tomar mucho tiempo. Entonces, si yo tengo mucho tiempo, pues listo, pónganlo. Pero si tiene poco tiempo, pues sea más cuidadoso con el alcance de lo que usted quiere lograr. La teorización, o sea, la teorización puede ir sobre los sujetos, o sea, que el sujeto pueda argumentar o pueda saber por qué está tomando esa decisión, por qué eligió esa carrera, por qué, ¿no? Porque normalmente las intervenciones no están tanto en el ámbito abstracto, sino más que nosotros podamos verificarlo. O sea, ¿cambió o no cambió? O sea, si mi objetivo de intervención era que aumentara el vínculo entre madre e hijo, ¿ese vínculo mejoró o no mejoró? ¿Sí? Entonces, por eso el objetivo como tal debe o tiene que ser verificable. O sea, no es solo que usted lo pueda ver, sino que otras personas también lo puedan ver y que él que participó también lo pueda ver. O sea, no es decir, él cambió, no. Me doy cuenta que cambié, los demás saben que cambié, ¿vale? Y eso es lo que va a permitir mantenernos en el tiempo. Por eso, no sé si ustedes, pues voy a poner este ejemplo un poco, pero es cuando uno está en la tarea de bajar de peso, si uno disminuye de peso, te preguntan qué estás haciendo. Pero si uno sigue en el peso que está o aumenta, pues te van a decir, no te está funcionando. Pues bien, es lo mismo acá. Es lo mismo acá. Objetivos que atacan causas son objetivos que podemos medir, que podemos poner como indicador. ¿Vale? Bueno, preguntas. Igual
Ya, creo que me pasé. Ya casi. Sí. ¿Preguntas? Vale, bueno. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Todo muy Vale, claro. vale, gracias. Que estén bien.